Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Bien, yo quiero que abra su Biblia, mi hermano, en Proverbios 30. ¿Sí? ¿Sí encontró, mi hermano? Póngase sobre sus pies. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. En el 30:11. ¿Sí? Y leamos todos el 11 y el 12, hermanos, en voz alta, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Amén. Tome su asiento. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tus misericordias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. En esta mañana, Señor, venimos, Padre, humillados, bendito Dios, y agradecidos, Padre, por tu obra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, bendito Dios. Ahora te rogamos, Padre Santo, que seas tú añadiendo, Señor, toda revelación y toda sabiduría, Padre, todo espíritu profético a tu palabra, bendito Dios. Que podamos nosotros ser edificados, que podamos ser transformados, que podamos ser, Señor, formados conforme a tu propósito, Señor, y conforme a la imagen del varón perfecto, Padre, que es Cristo. Gracias una vez más, bendito Dios. Ayúdanos, Padre. Aquí está tu iglesia, Señor, parte de tu iglesia. Aquí está tu siervo. Yo te ruego, Señor, que nos auxilies una vez más y que tu nombre sea glorificado sobre todas las cosas, Padre. Tu nombre sea glorificado. Te amamos, Señor. Gracias por estar aquí, por no abandonarnos, bendito Dios. Porque aún la lámpara sigue encendida, bendito Dios. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos nosotros hablando de las generaciones, ¿verdad? Y según Agur, hay 4 generaciones malvadas. Hay 4 generaciones de personas malvadas que él los reconoce como malvados. Y no solo los reconoce como malvados, sino que Agur dice: Señor, líbrame a mí de ser como ellos. Porque pudiera parecer en algún momento que nosotros vamos pareciéndonos a esas generaciones malvadas. Son 4 generaciones que Agur está tocando. ¿Cuál es la primera? El que maldice a su padre y no bendice a su madre, dice, ¿verdad? Esa es la primera generación. ¿Sí? Diga conmigo, la generación desagradecida. ¿Ah? La segunda generación malvada es la generación que se cree limpia en su propia opinión. Escuche, se cree limpia en su propia opinión, pero aún no se ha limpiado de su maldad, dice, o de su inmundicia. Mire qué cosa tan terrible lo que está ocupando esta palabra. Es muy grosera, hermano, esta palabra, la palabra inmundicia. No se ha limpiado de su inmundicia, pero ya se cree pura, dice. Es una generación, es una persona que en su propio razonamiento se considera justa. Es una persona que en su propio razonamiento se considera amable, se considera una persona recta, se considera una persona intachable. Pero Dios lo mira. Está muy lejos de la justicia. Está muy lejos de lo que es ser puro. Está muy lejos de lo que es ser intachable. ¿Sí? Pero en su propio razonamiento es intachable, pero delante de Dios y delante de los demás no lo es. Escuche. Esta es una generación que se caracteriza por el orgullo. Diga conmigo, altivez. Es una generación que se caracteriza por eso, hermano. Entonces, ¿qué cosa que hayan personas así, que se consideren así? Yo creo que casi todos, todos nosotros, todos los seres humanos tenemos esta forma de pensar.
Y para empezar esto, yo quiero recordarles 3 preguntas que alguna vez yo les he hecho, ¿sí? Y yo quiero que usted apunte esas 3 preguntas. Si usted las contesta, yo quiero que usted apunte las siguientes 3 preguntas, hermano. ¿Cuál es el concepto que tengo de Dios? Es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el concepto que tienes de ti mismo? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el concepto que tienes de la vida? Respóndame esas 3 preguntas y yo le voy a decir cómo y a dónde se dirige su vida. ¿Sí? De cuáles son esos 3 conceptos que usted tiene. Porque aquí está hablando Agur de una generación que tiene un concepto de sí mismo, ¿verdad? Tiene un concepto de sí mismo, pero ese concepto no sirve, es inválido. El concepto que esta generación tiene de sí mismo. Yo soy una persona recta, yo no tengo necesidad de arrepentirme, yo no le echo mal a nadie, yo no le echo daño a nadie, yo soy una persona tranquila. Cuando pensamos así hay un gran problema. Cuando pensamos así, nos creemos puros en nuestra propia opinión, en nuestro propio concepto. Hay muchos problemas en esa forma de pensar, en esa forma de ver las cosas. Hay muchos problemas. Por un lado, el mundo te dice que tú tienes que tener una autoestima muy alta y que tú tienes que considerarte a ti mismo como una persona buena y una persona honorable. Pero por otro lado, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos vernos realmente como somos. Y cuando Dios envía su palabra, lo que da a reflejar es que en nosotros hay tinieblas, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 3:19? Esta es la razón por la que el mundo es condenado. Dice, porque la luz vino al mundo. Entonces, si la luz vino al mundo es porque el mundo estaba ¿en qué? En tinieblas. El humanismo engrandece al hombre. El cristianismo lo destapa al hombre y lo hace ver como realmente es. ¿Sí? ¿Que eso quiere decir, pastor, que vamos a tener una autoestima baja? No, no quiere decir eso, porque por un lado la palabra nos dice que somos hijos de Dios y que somos reyes, real sacerdocio, que somos nación santa, que somos hijos escogidos por Dios. Pero el hecho de que seamos hijos escogidos no quiere decir que ya por eso ya no haya tinieblas, no haya nada que cambiar en nosotros. Eso no es así. Hoy día nos vamos a dar cuenta que muchas veces en nosotros hace falta luz para ver realmente lo que hay dentro de nosotros, ¿sí? Para ver realmente cómo nosotros vivimos. ¿Sí? Una persona no adultera de la noche a la mañana. Escuche. Una persona no roba de la noche a la mañana. Si lo hace, es porque el enemigo vio algo, un huequito ahí, algo de oscuridad y tinieblas y empezó a seducir y la persona empezó a ir tras eso, tras esa seducción. Y de pronto el pecado se consuma. Pero porque ya habían tinieblas en el corazón de la persona. ¿Sí? Le escribí aquí inmundicia. Inmundo significa suciedad extrema. ¿Sí? Eso significa inmundicia. Mire, suciedad extrema. Y también significa ser guiado por demonios. ¿Cómo pudiera ser que hay una persona o muchas personas que se consideran justos o rectos y realmente están sucios y realmente están siendo guiados por demonios? No es que estén endemoniados, están siendo influenciados y guiados por demonios. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso posible? Uno de los problemas, rápidamente hermano, uno de los problemas de esta generación es que no hay sinceridad, no hay verdad en ellos. ¿Sí? Y cuando en una persona no hay verdad y no hay luz, no hay sinceridad, ¿verdad? Porque la luz de Cristo no está reflejando su vida, esta persona tiende a ver siempre los errores de los demás antes que los suyos propios. Ese es un problema de esta generación. ¿Sí? ¿Eres tú del cristiano que siempre juzga a los demás? ¿Siempre ves las fallas de los otros? ¿Y cuando alguien te hace ver tu falla te enojas?
Qué feo es conversar con alguien que nunca reconoce sus errores. ¿Sí o no? Pero yo no sabía que eso es una generación malvada. Porque si alguien no reconoce sus errores, jamás se va a arrepentir. ¿Sí? No se va a arrepentir. Y si no se arrepiente, ¿podrá entrar al reino de los cielos? No va a entrar al reino de los cielos. Porque uno de los requisitos es arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean perdonados y vengan tiempos de refrigerio, dice la palabra. Mire, ese es uno de los problemas. Entonces, esta generación no es una generación que hace un autoanálisis, hermano. No es una generación que ha llegado a verse realmente como es. Ahora, si usted examina, hermano, el 32 de Proverbios, yo quiero que usted lo examine. Y mire usted las conclusiones de Agur. Agur llegó a unas conclusiones. Yo le hice apuntar cuál es el concepto que tiene de usted mismo. Ahora vamos a apuntar la conclusión de Agur acerca de él mismo, acerca de él. Agur, ¿qué piensas tú de ti mismo? Y Agur contesta: ciertamente más rudo soy que ninguno. ¿Cuántos de ustedes apuntaron eso? En el concepto que tiene de usted mismo. ¿Quién se cree más rudo que todos? Alce la mano el que se considera rudo. ¿Qué es rudo? Falto de conocimiento. ¿Sí? Ahora sí, alce la mano quien se considera rudo. ¿Sabe cuál es el problema de no considerarse rudo? ¿Sabe cuál es el problema de no considerarse rudo? Falto de conocimiento. ¿Sabe cuál es? Que pensamos que lo sabemos todo, cuando no sabemos nada. Qué difícil es tratar con esposos. Escúcheme una cosa. Qué difícil es tratar en un matrimonio, cuando damos consejería a matrimonios. Qué difícil es tratar con un esposo que cree que lo sabe todo. Hermano, y a veces yo estoy tratando de explicarle y no me deja ni hablar y sigue, no, es que yo hago así, yo hago acá, yo hago por esto, yo me muevo por acá, yo busco, yo intento, yo cambio, pero mi esposa no cambia. Dice, qué duro es tratar con una persona que no se considera que no sabe nada, sino que considera que lo sabe todo. La generación malvada no considera que necesita conocer más. Considera que ya lo sabe todo. Qué feo es tener cristianos, escuche, qué feo es tener ovejas que creen que lo saben todo, cuando no saben nada todavía. El apóstol Pablo, cuando llegó a la iglesia de los Corintios, dijo, yo me acerqué a ustedes como no sabiendo nada. Y mire que el apóstol Pablo subió a los cielos. Y allá se le dieron los planos de cómo construir la iglesia. No la iglesia física, sino la estructura doctrinal de la iglesia. Conozco de un hombre, dice el Pablo, que fue a los cielos y vio cosas inefables. Escuche, cosas que no se le han dado a conocer a ningún hombre. Fue a los cielos y recibió todo eso. Y ahora el apóstol Pablo viene y se acerca a una iglesia, hermano, humildemente, como no sabiendo nada, como el más pequeño de todos. Entonces Agur, la primera conclusión que tiene de sí mismo Agur, es que de todos es el que menos sabe. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Escuche una cosa. Qué hermoso sería si en el matrimonio hubieran esposos y esposas que consideran que no saben todavía cómo ser buenos esposos o buenos padres. Y que ese reconocimiento los lleve a ellos a buscar la ayuda de Dios, los lleve a buscar la ayuda de su palabra. Qué feo es tener ovejas que
que mientras el ministro está predicando, ellos están conversando y es que no es así como dice el pastor, es que yo sé de otra manera, es que a mí me enseñaron acá cuando estuve en la iglesia de acá de las ovejas de Jacob. Yo estuve ahí en esa iglesia, yo estuve en la iglesia que se llama Las Puertas al Cielo, yo estuve en la iglesia de acá y no considero que él pueda enseñarme, no. Realmente cuando hay un cristiano así, déjeme decirle que ese cristiano va a pasar por 1000 iglesias y siempre va a llegar a la misma conclusión, que ya lo sabe todo, cuando no sabe nada todavía. ¿Sabe por qué le digo que no sabe nada? Porque lo primero que debe entender el cristiano es que la sabiduría de Dios es insondable, es infinita. Si hay un cristiano que considera que lo sabe todo, es que no ha entendido que la sabiduría, una de las cualidades de Dios, es que la sabiduría de Dios no se puede medir. Usted se da cuenta del universo, solo dése cuenta en el universo. ¿Quién ha entendido cómo funciona el universo? Dígame en la tierra, ¿quién ha entendido cómo funciona el universo? Nadie ha entendido. Ni los más grandes científicos, ni las mentes más brillantes han llegado a entender cómo funciona el universo. Que por ahí alguna idea, algo tenemos, pero realmente, hermano, hay que estar ahí para saberlo. Había que estar ahí cuando Dios creó todo y formó todo. Así como Dios le dijo a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todo? ¿Tú estabas ahí? No, Job, tú no estabas ahí. Entonces, no sabes cómo funciona todo. ¿Sí? Mire usted, el problema de esta generación es que cree que lo sabe todo, cuando no sabe nada. Por eso se cree limpia en su propia opinión. ¿Sí? Ay. ¿Cuántos cristianos estaremos formando parte de esa generación? Mire, la primera conclusión de Agur es esta, ¿verdad? La primera, que de todos soy el que menos sé. Ay, Dios mío. Hay esposos. ¿Cuántos de ustedes han estado en esas discusiones necias? Donde el esposo dice, así es. Y la esposa dice, no, no es así, es así. Y el esposo, no, señora, yo te digo que es así, punto. Y no es que... ¿Y quién gana esas discusiones necias? La mujer. Habla por experiencia. ¿Quién gana las discusiones necias? El que grita más, ¿sí? Y la mayoría de veces yo he visto hombres que porque gritan más, o las mujeres porque gritan más, tienen la razón. Y eso no es así. ¿Ah? Pero qué bueno sería que aprendamos nosotros esta primera conclusión. Y primero escuchemos, y primero entendamos, para poder decir o llegar a un final, a una conclusión. ¿Sí? Ay, qué cosa. ¿Quiere que le diga algo? Mientras las personas más van envejeciendo, ¿más qué dice? Más difícil de enseñarles. ¿Sí? Mucho más difícil. Es porque se hacen más tercos. Más tercos. Ahora, espiritualmente hay cristianos que van envejeciendo rápido, se vuelven tercos en la palabra. Incluso hay cristianos que piensan que lo saben todo y por eso no se dejan pastorear. No se dejan pastorear. Hay personas que dicen, ese pastor joven no me ha de enseñar nada a mí. ¿Qué me va a enseñar ese pastor joven? Los pastores jóvenes los desprecian por ser jóvenes y a los viejos los desprecian por ser viejos. Porque dicen, ese pastor ya está quedado. ¿Sí o no? ¿Quiénes hacen eso? ¿Serán parte de los de esta generación? Que creen que lo saben todo.
Mire, a veces yo aprendo hasta de mis nenes, aprendo yo, hermano. De esos chiquiticos aprendo yo. Yo aprendo mucho de muchos de ustedes, aprendo mucho también. ¿Sí? Aprendo muchas cosas. ¿Tenemos esa misma forma de pensar? ¿O consideramos que ya lo sabemos todo? ¿Ah? Mire, este mismo Agur se pone a meditar, si usted va leyendo más abajo, y Agur aprendió de 4 animalitos chiquitos, pero que le dieron una gran lección. Aprendió de los conejos, ¿sí han leído todo el proverbio? Aprendió de las hormigas, aprendió de las langostas y aprendió de las arañas. De esos 4 animales él aprendió lecciones vitales, muy hermosas. ¿Sí? La verdad es que Agur, hermano, llegó a tener un concepto de sí mismo que todos deberíamos tener. Bueno, eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo que dice Agur? Más rudo soy yo que ninguna. Mire usted, abra su Biblia en Romanos 12:3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire usted. Qué hermoso, hermana, qué hermoso. Que nadie piense de sí mismo, o que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debería tener. Bueno, ¿cuál es ese concepto que debería tener de mí mismo? ¿Qué es usted? ¿Siervo o rey? Primero debemos aprender a ser siervos para ser buenos reyes, ¿verdad? El problema de los presidentes es que nunca aprendieron a servir, y ahora que son presidentes no saben servir, solo se sirven a ellos mismos. ¿Sí? No somos reyes todavía. Nuestro reino está esperando con Cristo. Ahorita nosotros somos siervos. ¿Qué eres tú, oveja o pastor? Bueno, yo también fui oveja en muchos años de mi vida. ¿Ah? Pero a veces nosotros como oveja queremos ya ser pastores, o creemos ser más que los pastores. ¿Sí? Y eso es lo que empieza a destruir las iglesias. Escuche, yo he conocido, y se lo digo para que usted vaya sabiendo, hermano, pero en todos los años que yo llevo en mi cristianismo he visto muchas personas levantarse y decir: hey, hermanos, vengan, ¿por qué vamos a tener que hacer caso al pastor? Miren, ¿por qué no nos reunimos en mi casa y en mi casa hacemos un discipulado? Y si nos empieza a ir bien, nos abrimos de la iglesia y nos abrimos otra iglesia. ¿Sí? Porque no, y el pastor ya cae mal, me cae mal a mí el pastor ya. No. Y el otro, no, sí, verdad, tiene razón el hermano o la hermana, tienen razón. Mire, así empiezan, hermano, y se destruyen. Se destruyen a sí mismos. Porque van siguiendo, ¿qué van siguiendo? ¿La palabra de Dios o sus corazones engañosos? Van siguiendo sus corazones engañosos. Con eso no le quiero decir que nunca se va a formar otro ministerio, otra iglesia, se va a formar, pero en el orden adecuado. Ahora, pero que nadie tenga un concepto más elevado. Ahora, Filipenses 2:3, ¿qué nos dice Filipenses 2:3? Abra su Biblia ahí. Filipenses 2:3. ¿Qué dice ahí? Amén. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ay, Dios mío. Bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira el que está al lado suyo. Mírelo. Clávele la mirada. Sí, mírelo. Y dígale: te considero mayor que mí. Perdóname. Pero dígale, dijo, está al lado de él. Perdóname si he parecido en mi actitud mayor que tú. ¿Sí? El apóstol Pablo dice
que a mi hermano yo tengo que considerarlo como mayor que mí. Pero yéndonos a la verdad, ¿será eso verdad? En nosotros, en nuestras vidas, ¿será una realidad? ¿Qué esposo considera a su esposa mayor que él? ¿Y qué esposa considera a su esposo mayor que ella? ¿O no escuchamos muchas esposas decir, ya no aguanto, ya no soporto vivir con él, porque me hace de menos, me desprecia, me rechaza y todo? ¿Ah? ¿Sí o no? Ah, porque no entendemos. Y esa es una generación malvada, escuchen, es una generación malvada. La generación de personas que se creen mayores que los demás, que se creen más grandes. Las iglesias cristianas están repletas de personas que se creen mayores que los demás. ¿Sí? Cuando realmente, y mire, y eso le pasó a los discípulos, escuche, que a los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién va a estar a tu derecha y a tu izquierda? ¿Será posible? Dijeron dos de sus discípulos, que nosotros allá en el cielo nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda, Señor. Sí, ¿y ha leído esa parte? ¿No ha leído? ¿No ha leído esa parte, hermano? Le animo a que lea la Biblia, hermano, porque eso está en el Evangelio, en la vida de Jesús. Ay, Juan, dijo el Señor. Y es más, mandaron a la madre de ellos a que, Señor, por favor, Señor, que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Porque mis hijos no son como los otros discípulos. Le estoy parafraseando. Mis hijos tú los ves que son mejores que los demás. Ay, dijo el Señor. Mire, dijo Jesús, el sentarles a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde a mí, le corresponde a mi Padre, dijo. Pero algo sí les voy a decir, dijo Jesús, que van a tener parte conmigo en mi sufrimiento también. Eso sí nadie les va a quitar, dijo. Porque queremos la gloria sin aprender a sufrir primero. ¿Ah? Queremos las recompensas sin obedecer. Queremos liderazgo sin sujetarnos a la palabra de Dios. Queremos privilegios y queremos ministerios sin aprender lo que es servir desde abajo. ¿Sí? Desde abajo. Y cuando el pastor se acerca y le dice, hermano o hermana, usted está en disciplina, ¿por qué? No porque sea un niño, sino sencillamente porque está haciendo las cosas mal, y hasta que usted no cambie de actitud no va a servir. A veces nos resentimos y no, es que como a mí me va a poder en disciplina, me voy a otra iglesia más rápido. Allá me están poniendo ya de líder y acá no me quieren poner ni a servir el agua, ni a pasar las Biblias. Hermano, porque no tenemos el concepto adecuado de nosotros mismos. Hubo un hombre, escúcheme, real, que quiso servir en el piano en una iglesia. Y le dijo, pastor, déjeme servir en el piano porque yo estudié años de música y yo soy un buen músico y cuando yo toco hasta los ángeles lloran. Y el pastor le dijo, no vas a servir todavía, espere nomás. Ya vamos viendo tu madurez, y ya servirás en algún momento. Pasó creo un par de meses y este hombre se cansó y dijo, no, allá en esa iglesia me van a poner de líder de alabanza. Y se fue a otra iglesia, aquí en Riobamba le estoy hablando, eso pasó aquí. Y le pusieron de líder de alabanza. Le pusieron y el hombre estuvo ahí. Al poco tiempo, el hombre salió de esa iglesia por estafa. Le pedía prestado a uno, prestado a otro y nunca pagaba. Hasta que le prestó a alguien que no perdona y ese sí lo iba a matar, hermano. Le tocó salir corriendo, pero no salió solo, se llevó a personas que se congregaban ahí de dinero, se los llevó a otra iglesia y se fue a otra iglesia. Cuando llegó a esa otra iglesia también le dejaron tocar y estaba tocando ahí. Pasó un tiempo más y salió a la luz todo. Era homosexual,
Escuche, le gustaban los hombres. Y no solo eso, sino que con el amante que él tenía, mató a una persona por robarle. Lo degollaron, lo pusieron en una bolsa y lo fueron a botar. Pensaron que nunca se va a saber y ahora está pagando una condena. Bueno, ese es un caso extremo, ¿no? Yo estoy hablando de un caso extremo. Pero queremos ya las grandezas sin ser fieles en lo poco. Y el Señor dijo, siervo bueno y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Así trabaja Dios, así trabaja Dios. Porque en lo poco nosotros demostramos nuestra fidelidad, ¿sí? Para que en lo mucho no nos envanezcamos. Entonces, esto es lo que aprendió Agur, hermano. De todos, yo soy el que menos sé. Lo segundo que aprendió Agur, escuche, ni tengo entendimiento de hombre, dice en el 32, ¿verdad? Regrese ahí. ¿Qué quiere decir Agur cuando dice ni tengo entendimiento de hombre? Quiere decir que aún, lo mismo que Dios le dijo a Job, aún de las cosas que me rodean, que yo puedo ver, no las entiendo, ¿sí? No entiendo lo que me rodea, no entiendo lo que veo. ¿Cómo funciona la naturaleza? No la entiendo, son cosas de hombres, no las entiendo. Eso es lo segundo, entendimiento de hombre. De hombre. Una persona que tenga estas dos características es un excelente alumno. ¿Sí? Es un excelente alumno. ¿Ah? Pero una persona que no tenga estas dos características, hermano, es el peor alumno. ¿Sí? ¿Sabe usted cuál es el peor cliente de un peluquero? ¿Sabe cuál es el peor cliente de un peluquero? Un calvo. No. El peor cliente de un peluquero es otro peluquero. Porque apenas empieza a hacer algo, y empieza la discusión y el relajo. Cuando una persona no tiene estas dos características, es un pésimo alumno, no va a aprender. Eso es lo tercero, es lo que Job le dijo, ¿verdad? Lo tercero es, ¿qué dice? Ni tengo entendimiento de hombre. En el 3, ¿qué dice? Yo ni aprendí sabiduría. ¿Y lo cuarto? Ni conozco a Dios. Yo le hice una pregunta. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de Dios? Le pregunté, ¿verdad? Y usted escribió. ¿Sabe qué dijo Agur? No lo conozco. Porque pareciera que cuando lo conozco me doy cuenta que estoy muy lejos de conocer a Dios. Parece que ya voy conociéndolo y me doy cuenta que su sabiduría es mucho más grande de lo que yo me puedo imaginar. Por eso necesito conocerle más. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces a Dios, mijita? No, ahora sí dicen no. No. No conocemos a Dios, ¿verdad? ¿No? Giovanni, ¿conoces a Dios? ¿Cuántas horas al día lees la Biblia? Poco en la semana. No es por avergonzarlo, solo estoy para que usted medite en esto. Y yo le digo porque sé que Giovanni no se va a resentir. Si no conocemos a Dios, entonces ¿por qué no leemos su palabra? Ahora, al revés, si no leemos la palabra, es porque creemos que ya lo conocemos, pero no lo conocemos. Mire qué sabiduría de Agur, hermano. Y con toda esa sabiduría dice que no conoce a Dios. Imagínense nosotros, hermano. Ni sabiduría hay en nosotros y creemos que ya lo sabemos todo de Dios, hermano. Y a veces queremos ser consejeros de problemas ajenos cuando no solucionamos ni nuestros propios problemas, hermano. Qué sabios que somos muchas veces. Esto es así, venga. Esto es así.
y en la casa ha hecho un relajo, hermano. Por eso dice la Biblia que uno de los requisitos para ser ministro, ¿cuál es? Que tenga su casa en orden. Porque si no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar las cosas de Dios? Dice la palabra. ¿Ah? Mire usted. Es un requisito necesario para ser ministro. Ya si alguno de ustedes quiere ser ministro, ya tiene que ir poniendo en orden su vida, en orden su casa, en orden su familia, ¿sí? Y debe llegar a las mismas conclusiones que llegó Agur, ¿sí? También les hice escribir la conclusión de cuál es el concepto que tienes de la vida, ¿verdad? De las cosas que te rodean, de lo que puedes ver. ¿Qué dijo Agur? ¿Cuál es la conclusión de Agur? No entiendo cómo funciona la vida todavía. Cuando yo digo, Señor, no entiendo cómo funciona el matrimonio, cómo funciona la vida, cómo funciona el trabajo, Señor, enséñame. Ahí es cuando yo estoy reconociendo y el Señor envía su palabra para explicarte cómo funciona el matrimonio, cómo funciona la vida, el trabajo, la familia y todo eso. Si Agur le hiciera las mismas 3 preguntas que le acabo de hacer a usted, ¿sabe qué hace Agur? ¿Sabe qué hace? No entiendo. Guarda silencio y dice, enséñenme. ¿Sí? Enséñenme, porque no sé. Necesito saber, pero no lo sé. Ahora, ¿usted escribió algo? Y a veces, ¿quién es Dios? Ya es que los 72 nombres de Dios mandamos ahí. Toda la hoja de vida de Dios. Y si conocemos tanto de Dios, ¿por qué no lo honramos como Padre? ¿Ah? Y si conocemos tanto de Dios, ¿por qué no lo buscamos como realmente deberíamos buscarlo? Y si conocemos lo que a Él le agrada y lo que le desagrada, ¿por qué seguimos haciendo lo que a Dios le desagrada? Si conocemos tanto a Dios, entonces, ¿por qué seguimos viviendo de lo que Él aborrece? Esa es la generación que se cree limpia en su propia opinión. Mire usted. ¿No? Y mi objetivo no es ofenderle, cuidado. No es ofenderle ni tratarle mal. Mi objetivo es que usted entienda. Mi objetivo no es que usted se sienta mal. Mi objetivo es que usted piense y medite en este proverbio. Porque si tú nos llegas a las mismas conclusiones de Agur, estamos mal. Estamos muy mal. ¿Cuál era la tercera? No conozco. Adiós. No he aprendido todavía las cosas del Altísimo. ¿Sí? Mire usted, hermano. Génesis 3:5, por favor. Génesis 3:5. Sino que Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Mire, preste atención a ese texto, preste atención a lo que está ahí. ¿Cuál era la oferta del diablo para Adán y Eva? ¿Seréis como dioses? ¿No cree que usted es parte de esa? Perdón, esto lo que está diciendo Satanás, la oferta de Satanás no es parte de esa generación. Seréis dioses, seréis como dioses. ¿Sí? Seréis, llegarán a ser. Miren ustedes, esa es la oferta de Satanás, hermano. Y en Isaías me parece 30, que está, ya le voy a buscar más adelante. ¿Sí? Es cuando Satanás dice, subiré a las alturas y me sentaré junto al Altísimo y pondré ahí mi trono. ¿Sí? Y estableceré mi trono y seré como Dios. ¿Para qué quería subir Satanás a los cielos? ¿Para qué Eva quería alcanzar la estatura de Dios? ¿Para conocer a Dios? ¿O para ser un Dios?
Entonces, otra de las características de esta generación perversa es que se consideran a sí mismos sus propios dioses, ¿sí? En su propia opinión, en su propio deseo. Yo quiero que usted medite en esto. ¿Quién da el testimonio de nuestra pureza? ¿Nosotros mismos? ¿Los demás? ¿O Dios? ¿Quién da testimonio de nuestra pureza? ¿O quién debería dar testimonio de nuestra pureza? ¿Nosotros, los demás o Dios? ¿Ah? Es un error, es un error. Cuando habla de esta generación se cree propia, se cree limpia en su propia opinión. Ese es uno de los errores de esta generación. Porque en su propia opinión están bien, pero en la opinión de los demás no están bien, y en la opinión de Dios, peor todavía. ¿Qué pasaría si ahorita mismo nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a tus hijos qué opinión tienen de ti como padre? Escuche. Y no solo eso, sino que a nuestros hermanos, ¿qué opinión tenemos de nuestros hermanos? ¿Qué pasaría? ¿Tendrán la misma opinión? Preste atención. ¿Tendrán la misma opinión que nosotros tenemos? ¿Será? Yo soy un buen esposo, dijo alguien. Yo soy un marido. Ah, mi esposa no tiene de qué quejarse conmigo. Pero ¿por qué no estaba ahí la esposa? Pero después la esposa pidió oración por el esposo para que cambie. Porque son cosas que nosotros no deberíamos hacer. Jamás nosotros deberíamos dar una opinión de nosotros mismos. Si alguien te pregunta, esposa, ¿cómo eres tú? ¿Cuál debería ser la respuesta? Pregúntenle a mi esposo. Esa debería ser tu respuesta. Esposo, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué debería decir? Pregúntenle a mi esposo. ¿Qué tan buen esposo eres? Pregúntenle a mi esposa. Padres, ¿qué tan buenos padres somos? Pregúntenle a mis hijos. ¿Sí? Pregúntenles. Y déjenme decirle una cosa, de vez en cuando, siéntense en una mesa, esposos, y pregúntale a tu esposa qué piensa de ti. ¿Le han preguntado alguna vez eso? Recuerdo yo el día que me senté con mi esposa y le dije, esposa, ¿qué piensas de mí? ¿Cuál es tu concepto de mí? Así, la verdad, le dije, sin compromiso, dime la verdad. Dime las plenas, le dije. Dime la verdad. No me mientas, no me ocultes nada. Dime la verdad. Pero despacito nomás le dije, no me vayas a lastimar. Pero dime la verdad. ¿Sabe qué bueno sería? Que de vez en cuando usted se siente con sus hijos y le diga, hijos, al menos si ya son adultos, ya están en la juventud ya, hijos, ¿qué piensan ustedes de nosotros como padres? Puede ser que nos llevemos muchas sorpresas, hermano. Puede ser que nos llevemos muchas sorpresas, porque a veces nos creemos buenos, ¿no? Entonces, pero debemos llegar a esto. Yo quiero finalizar con esto. Salmo 139. Abra su Biblia ahí. Pongámonos de pie, mis hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies. Y vamos a leer todos este salmo, hermanos. A la 1, a las 2 y a las 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeas.
y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, tú estás ahí. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, y allí tú estás. Si tomase las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí tú me guiarás tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y en la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Escuche, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande la suma de todos ellos. Mire, si nosotros pudiéramos llegar a la misma conclusión que llegó Agur y que llegó el salmista David, no formaríamos parte de esta generación que se cree limpia en su propio pensamiento. Amén. Cierre sus ojitos. Padre, gracias te damos, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Padre mío, ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos tú, Padre. Aparta de nosotros, Señor, la altivez y el orgullo. Aparta de mi corazón, dígale, Señor, que yo no pueda ser o que yo no sea, Señor, aquella persona que se cree limpia en sus propios pensamientos. Pero cuando los demás hablan acerca de nosotros, somos avergonzados, Señor. No quiero acercarme a tu presencia, dígale Dios, y pensar que ya lo sé todo. No quiero acercarme delante de ti y pensar que no tengo nada de que arrepentirme. No quiero acercarme delante de ti y pensar que no hay nada de que lavarme, Señor. Más bien abro a ti mi corazón, dígale, Padre, enséñame, Señor. No te conozco. No conozco todavía, Señor, la sabiduría de los hombres. No tengo entendimiento, Señor, ni hay en mí discernimiento. Por eso es que muchas veces somos, Señor, llevados cautivos por el enemigo y caemos en el lazo del enemigo y caemos en el lazo del cazador porque nos falta sabiduría, porque nos falta entendimiento. Todavía somos seducidos por el enemigo, fáciles de destruir, fáciles de torcer, fáciles de desviar, una presa fácil para el diablo, porque no hemos reconocido que necesitamos desesperadamente conocer al Altísimo, porque en nuestro corazón todavía no deseamos aprender más de Él, porque todavía hay orgullo en nuestros corazones. Padre, perdónanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. No quiero ser, dígale yo, la generación que se cree limpia en sus propios pensamientos y en su propio concepto. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor.